agradeciéndole que esté ahí, detrás con una biblioteca muy frondosa y muy serio, como corresponde. Hola, Fede, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo anda, Javi? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Lo charlábamos ayer con Max y digo, escúchame, se memorizó la encuesta de Federico, porque la recitó palmo a palmo. ¿Qué viste? ¿Qué conclusiones, ¿a qué conclusiones arribaste vos después de hacer ese estudio? A mí también me sorprendió que recordara con precisión un conjunto de datos que compartió en esa entrevista y que ha compartido inclusive otros datos, esos mismos datos y otros más en otras entrevistas. Lo que marca es primero un viso de realidad. No es que es alguien que dice las cosas, los argentinos hoy están contentos, porque la encuesta dice todo lo contrario. La encuesta dice que 7 de cada 10 dicen que están en estos últimos 3 meses peor o igual de mal. Con lo cual no hay una negación de la realidad. Lo que pasa que lo que entiendo que quiere destacar el presidente Milei es que a pesar de esa valoración muy negativa del presente, que no es nueva porque ya la venimos transitando hace bastante tiempo, que eso no es solamente de la valoración de la situación económica del país, sino que con los mismos valores también muy malos es la valoración que hace la gente sobre su situación económica personal. Entonces, la situación económica del país y la personal, que no siempre dan lo mismo, hoy están dando, o hace bastante tiempo que están dando una valoración muy negativa en los pisos de valoración de negatividad. Ahora, lo que él quiere destacar es que la expectativa que genera esta gestión y él personalmente, en lo que se refiere, cuando vos le preguntás, bueno, ¿y qué esperás en el próximo año, en los próximos meses? Depende, a veces vamos formulando la pregunta de distinta manera. Está equilibrada. Es decir, no es que de repente consigue que todo el mundo esté convencido de que la cosa va a andar bien. Pero sí es cierto que lo que está consiguiendo esta gestión es que la mitad de los argentinos, de los cuales una parte importante valoró negativamente la situación económica del país y la personal, cuando le hablas de la expectativa de la situación económica del país y la personal, mejore la valoración o sean optimistas. Cosa, Javi, que no es nueva, no es que solamente le pasó a Milei, digo, es habitual que suceda en los inicios de las gestiones y es habitual que suceda que el final de una gestión esté en su peor momento de valoración. La diferencia que yo encuentro en este caso es que la está consiguiendo la presente gestión en el marco de un ajuste feroz que se está realizando. Claro, ese es el Entonces, tema. no es que, porque en el inicio de la gestión Fernández, en el inicio de la gestión Macri, los primeros 3 meses, también habían mejorado las expectativas, pero la gente no había tenido el ajuste brutal que se generó en estos 3 meses. Entonces, eso es lo que lo diferencia y lo que a él le genera la esperanza de que la gente no solamente tiene un compás de espera, sino que tiene confianza en su plan de gobierno y en especial su plan económico, que como todos sabemos es uno de los pilares por los cuales la gente lo acompañó electoralmente, ¿no? Cada uno de los estudios de opinión pública te muestran una foto en determinado momento. ¿Vos qué estás viendo como película con la suma de las fotos de estos 100 días? Mira, en ese sentido, la película ha sido muy estable. El valor de la gestión del gobierno de Milei y la imagen personal de él están muy estables. Están estables desde el inicio de la gestión y está estable ese valor con el acompañamiento que tuvo en la segunda vuelta, es decir, que alrededor de 55-56%, la imagen personal algo mejor que la valoración de la gestión, 2-3 puntos, pero se sostiene ese acompañamiento, producto, obviamente, reitero, no porque la gente diga estoy mejor, porque todo lo contrario, la gente dice está peor, tiene peor poder adquisitivo, pero consideran, tienen confianza que las medidas que se están tomando generen el cambio y la mejora de la situación económica en algún momento. Y ahí está, vos que tenés el informe,
uno de los factores que hay que estar atentos en la evolución del termómetro del humor social en los próximos meses. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno reconoce que marzo y abril y mayo van a ser meses muy complicados de acentuación de la recesión y demás, en los cuales el gobierno dice que llegás a la parte baja de la B corta para empezar en junio a recuperar. Entonces, si vos me decís, yo creo que este trimestre, que todos los economistas, inclusive el gobierno nacional, reconocen que van a ser muy duros, puede deteriorar algo el humor, pero quizá todavía sostiene el acompañamiento, todavía estaríamos dentro de los primeros 6 meses de gobierno. La clave va a ser, y paradójicamente, en semejanza al gobierno de Macri, es lo que suceda en el segundo semestre, el famoso segundo semestre de Macri, que él manifestaba en el gobierno de Macri, se manifestaba en el segundo semestre, van a venir la recuperación. Bueno, lo mismo es la expectativa que tiene el gobierno actual. Entonces, si se da esa recuperación, obviamente que no va a ser de un mes para el otro que se recuperen los niveles que había antes, pero si la gente ve que está a partir del segundo semestre el camino de la recuperación, va a sostener el acompañamiento. Y si no, se puede generar un deterioro. Es cierto que la gente, cuando vos le decís, ¿en cuánto tiempo considerás que la gente necesita ver resultados? Y 7 de cada 10 te dicen la gente necesita ver resultados antes de un año. Y cuando vos le decís a ese mismo entrevistado, ¿y en cuánto tiempo crees que se van a ver resultados de la situación económica, no de la inflación, que la gente es más optimista, de la situación económica? Solamente la mitad de esos te dicen que se van a ver resultados. Entonces, ¿se dará o no ese gap? Ese es la oportunidad / amenaza que puede suceder en este gobierno. Vos explicabas la variable de que la particularidad de esta película que estamos viendo en la opinión pública con Milei ya se había expresado en otras gestiones, pero la diferencia o la visibilidad rara que tenía en esta ocasión es el inicio de una política de ajuste muy fuerte. ¿Cuánto crees que también interviene la variable al revés de las anteriores gestiones del hartazgo, de la bronca con la clase política para sostener este nivel de apoyo? Es muy buena la pregunta y también está, no sé si está en el brief que te llegó a vos o no, pero está consultado. La mitad de los que hoy acompañan, de los que hoy valoran positivamente la gestión del gobierno, lógicamente, como no se ven todavía los resultados económicos es la expectativa, te dicen, porque creo que va a mejorar la situación económica, la mitad, y la otra mitad te dice justamente lo que vos acabas de preguntar, porque este señor representa algo distinto a la dirigencia que gobernó la Argentina en los últimos años. Entonces, es esencial para Milei. Lo fue en la campaña electoral y sigue siendo hoy el presentarse como alguien distinto a lo que él denominó y un porcentaje importante de argentinos se sumó a asignarle la responsabilidad de la dirigencia anterior, que se denominó la casta, de la problemática. Entonces, las dos cuestiones son muy relevantes. Por eso, la otra cuestión que tiene que tener muy en cuenta este gobierno es que la gente, obviamente, que te dice con claridad que está sufriendo ajustes en el conjunto de los argentinos. Ahora, también perciben que la casta está recibiendo algún ajuste, pero no lo perciben que sea de la misma magnitud que el que está teniendo la gente. Entonces, eso es otra cuestión que va a tener que tener muy en cuenta este gobierno, porque es uno de los pilares de su acompañamiento, esa vocación de que la casta no iba a ser beneficiada en este gobierno. Inclusive, es más, hubo muchos votantes de Milei que creyeron que ajustando solamente a la casta se iban a resolver los problemas de la economía. Ahora observan que no solamente no se están resolviendo los problemas de la economía, sino que también la gente está teniendo ajustes. Pero hay muchos que están dispuestos a soportar ese ajuste en la medida de que vean, primero, que se vean resultados en el corto mediano plazo. Y en segundo lugar, que la casta, a quien le asignan la responsabilidad de esta problemática de la Argentina, tenga un ajuste peor o más duro que el que tiene la gente. Está claro que a raíz de la mención en estas entrevistas de Milei de tu estudio,
de los datos que emanan de tu estudio, está pendiente del humor social. Y no es la primera vez que nos damos cuenta que está pendiente del humor social. A veces del humor digital está muy pendiente también, que es algo parecido, pero no lo mismo. ¿Vos te da la sensación de que en el gobierno han tomado nota de lo traicionera que puede ser a veces la opinión pública, teniendo en cuenta los antecedentes de Macri y de Alberto Fernández, que tuvieron picos de popularidad muy importantes y que después se desbarrancaron? Te voy a hacer una postilla sobre esto que mencionaste del mundo real y el mundo digital. En una investigación muy reciente, 3 de cada 4 argentinos de todo el país dicen que utilizan más de 1 hora por día las redes sociales, incluyendo el WhatsApp. Digo, no hay tanta diferencia en el mundo de las redes sociales. Sí, por supuesto, una cosa es el uso y otra cosa es la intervención. Esos son muy minoritarios los que intervienen en las redes sociales. Pero el uso, más de 1 hora, 3 de cada 4 argentinos. Respecto a tu consulta, yo creo que, la verdad que no se lo consulté, pero me imagino que deben ser conscientes de la volatilidad y de la dinámica que puede tener la opinión pública, sobre todo cuando te sustentás en expectativas y no en hechos sucedidos, ¿no? Es decir, porque si vos me decís, mira, ya se resolvió este problema importante, y entonces ya hay uno de los X problemas que tiene cada uno de los argentinos que están resueltos, ya podés tener algo más de confianza en el camino que se está tomando. Ahora, como todavía todo está en camino, va a depender mucho de cómo se transite ese camino y los resultados que se vayan viendo en ese camino. En ese sentido, la expectativa no es menor. Hay 7 de cada 10 argentinos que te dicen que creen que la inflación va a bajar. De esos, 5 de cada 10 dicen que creen que va a bajar en el periodo de un año y 2 de cada 10 un poco más de un año. Entonces, eso es confianza en el gobierno, pero a su vez es un desafío a cumplir por este gobierno. Es decir, que tiene que mostrar que la inflación baja. Y aparte todos sabemos que esa caída de la inflación puede venir de la mano de la recesión y habrá que ver cuánto puede afectar en el humor social, aún en un clima de caída de la inflación, la profundización de la recesión, ¿no? Porque que hace tiempo que no transitamos una recesión como la que por ahí podemos transitar en estos meses. Entonces, una cosa era la inflación sin recesión del año pasado y otra cosa habrá que ver cómo es el camino de ir bajando la inflación, pero con una recesión importante, ¿no? Federico, te hago la última pregunta, así te libero, que sé que estás a mil. ¿Cuánto tiene que ver en esta popularidad, en este respaldo que tiene Milei en medio del ajuste, con la desorientación opositora, con que la opinión pública no ve en otro lado que no sea la Libertad Avanza, que no sea el gobierno, algo consistente como opción? Mira, yo considero que hoy la gente no está planteándose el dilema a los que no les gusta este gobierno, bueno, voy a ir pensando en cuál es la opción. Eso se va a dar indefectiblemente el año que viene, que hay elecciones. Yo veo que lo que sucedió con la dirigencia tradicional, como hablábamos antes, la que denominó Milei la casta, es uno de los factores por los cuales la sociedad lo votó y hoy lo acompaña. Ahora bien, no creo que los que lo acompañan a Milei hoy lo acompañan porque la ven desorientada a la oposición, porque yo creo que ni se están planteando ese dilema. Me parece que el dilema hoy es: ¿Milei resuelve o no los problemas del país, principalmente lo económico? Entonces ahí abrís el diagrama de Gantt. No lo resuelve, deterioro del humor. Lo resuelve, pero en un periodo de tiempo mayor al que la gente necesita, problemas. Entonces lo tiene que resolver y en un periodo de tiempo donde la gente pueda sostener ese tiempo de acompañamiento. Entonces, no está en ese dilema que hace algún dirigente de la oposición. De hecho, cuando uno los mide, ninguno se está posicionando, como es lógico. Cada uno hará su
esfuerzos pensando en cómo posicionarse para el proceso electoral del año que viene o el de dentro de 3 años, pero no es el dilema de la gente hoy lo que haga la dirigencia de la oposición. Sí, por supuesto que no quiere lo que la gente siempre aspira, es que haya un diálogo oficialismo y oposición, y entonces si de repente el oficialismo no presenta opciones de diálogo o al revés, la oposición solamente critica y no está abierto a un diálogo, el que no esté abierto al diálogo va a ser criticado por la mayor parte de la sociedad. Federico Aurelio, director de Aresco, muchas gracias por este diálogo y seguiremos en contacto porque va a haber más estudios y me interesa siempre saber estas cosas y explicadas de primera mano. Te mando un abrazo y gracias. Un abrazo, Javi. Chao, querido. Chao. Bueno, Federico Aurelio en Ahora Play. Insisto, me resulta interesante, no solamente porque Fede Aurelio es un hombre que explica las cosas, sino porque en un estudio de su consultora se basó el presidente para decir lo que dijo respecto al sufrimiento de la población, a la expectativa que tiene la población, con lo cual es influyente ese estudio, o por lo menos influyente en el presidente de la Nación, nada menos, que no se dejaba guiar mucho por encuestas. Me parece que tiene un valor porque recitó de memoria, hay gente, muchos de ustedes que dicen, fue por teleprompter, me consta que no fue por teleprompter, he averiguado, no hubo teleprompter, el presidente se memorizó datos de esa encuesta, de esta que vuelvo a mostrarles, ¿no? De que la evolución de la gestión de Milei sigue siendo más positiva que negativa, casi 54% de positiva, contra un 44% de negativa. Ese 54% prácticamente expresa el mismo porcentaje de lo obtenido por Milei en el balotaje. Y como explicaba Federico Aurelio, entre quienes evalúan positivamente a Milei, la mitad lo justifica desde que va a mejorar la economía, tienen expectativas positivas respecto a que va a mejorar la economía, y la otra mitad de quienes lo apoyan lo hacen porque es distinto a los políticos tradicionales. ¿No? Justamente, casi mitad y mitad. Y el otro punto de donde se toma Milei fuertemente es que 7 de cada 10 dicen que están igual de mal o peor todavía que hace 3 meses cuando asumió Milei. Pero que plantea expectativa por lo que cree que puede venir de mejor hacia adelante. Es decir, creen el 70% que hasta ahora su situación económica es desfavorable y solo el 28% cree que es favorable. Ahora, cuando vas a la expectativa, eso se invierte o se empareja, mejor dicho. Y 47%, más del 47% cree que va a ser mejor su situación personal dentro de un año y solo un 45% cree que va a ser igual o peor. Y fíjense este cuadro sobre la inflación, sobre si creen que Milei va a poder bajar la inflación. Solo 1/3 de los consultados cree que no va a poder bajar la inflación. 1/3. 2/3 están entre que no sabe y que creen que va a poder bajar la inflación, aunque difieren en el plazo en el que la va a poder bajar. 8% en menos de 3 meses, 21% entre 3 y 6 meses, 20% entre 6 meses y un año y 12% en un año o más. Pero 2/3 partes prácticamente creen que Milei va a bajar la inflación. Y desde ahí se dispara el respaldo que tiene Milei.
y la expectativa que genera Milei respecto a la situación inflacionaria, que según todas las encuestas es el principal problema que la población hoy vislumbra, desde hace meses vislumbra como principal problemática en el país. Inflación, seguridad en segundo término. Por eso no es casualidad que Milei se monte en el combate a la inflación y el combate contra la inseguridad, incluido el narco, incluida puesta en escena de Patricia Bullrich como ministra a cargo del área, para esos dos problemas que ve la sociedad como principales.